take my advice. Don't go out with that man tomorrow night. He's a phony. This ranch hand Romeo's just trying to lure you into the nearest barn. Millones de personas idolatraban a Doris Day, icono de Hollywood y novia de América. Sin embargo, los rumores sobre un secreto familiar oculto han persistido durante años. El nieto de Doris Day, de 41 años, ha dado un paso al frente, confirmando lo que muchos suponían desde hacía tiempo. ¿Cree que Doris Day y otras celebridades de Hollywood tenían más secretos de los que nunca supimos? Deje un 1 si está de acuerdo o un 0 si no lo está. Y exploremos este sorprendente descubrimiento. A pesar de su aparente inocencia, pocos conocían la agitación interior de Doris Day. Pasó por más cosas de las que la mayoría de la gente podría comprender, como romances tumultuosos y traiciones financieras. Para obtener una imagen completa, remontémonos primero a sus primeros años. La historia familiar jamás contada de Doris Day. Frederick Wilhelm von Kappeloff era educador musical y director de coro, y su madre, Alma Sophia Welz, era ama de casa. Sus padres eran alemanes y de ascendencia alemana. Doris era la menor de 3 hermanos. Su hermano Paul era unos años mayor que ella, y su hermano Richard había muerto antes de que ella naciera. Como se crió en un hogar modesto durante la Gran Depresión, Doris tuvo problemas desde muy joven. A Doris le afectó mucho el hecho de que el matrimonio de sus padres fuera disfuncional y acabara en divorcio, algo muy raro en aquella época. A pesar de las dificultades, pudo encontrar consuelo en la danza y la música, 2 pasatiempos que acabarían dando forma a su carrera. A los 12 años, Doris ganó un concurso de baile manteniéndose de pie sobre las manos durante más de 3 horas. Recibió clases de baile gratuitas. Cuando logró esta victoria, su perseverancia y compromiso fueron evidentes, pero cuando solo tenía 14 años y sufrió daños en una pierna en un terrible accidente de coche, sus sueños de convertirse en bailarina profesional se hicieron añicos. Pasó más de un año en cama tras varias operaciones debido a su estado. Los médicos hablaron de amputarle la extremidad. Durante este tiempo de inmovilidad, Doris se apasionó por el canto y descubrió que las canciones de Ella Fitzgerald la inspiraban. Dado que conocía la destreza vocal de su hija, Alma tomó la decisión de apuntar a Doris a clases de canto con Grace Wren. El extraordinario talento de Doris fue reconocido inmediatamente por Grace, sentando las bases de su futura carrera musical. Doris empezó a trabajar como artista profesional a los 15 años, ganando $5 por noche en un restaurante chino local. Una noche que tocaba en un club nocturno de la zona que frecuentaban, llamó la atención de Barney Rapp, el líder de la banda. Rapp quería convertirla en su vocalista femenina porque estaba enamorado de su voz. Sin embargo, Doris era demasiado joven para actuar en lugares que ofrecieran alcohol, por lo que tuvo que fingir tener 18 años. Esto demuestra su capacidad para aprovechar las oportunidades. Rapp propuso a Doris que adoptara el nombre artístico de Doris Day en 1939. Cuando solo tenía 17 años, tras un periodo de reticencia inicial, finalmente se acostumbró al apodo, que pronto se convertiría en sinónimo de celebridad en Hollywood, y en esta decisión influyó su interpretación de la canción Day After Day. Cuando Doris Day se unió a la banda de Les Brown el 15 de marzo de 1940, fue un momento decisivo en su carrera. Solo tenía 18 años. Fue elegida vocalista principal tras superar su nerviosismo inicial por actuar ante el público y ganarse al líder de la banda con su interpretación de Embraceable You. Experimentó alegrías y tristezas en su vida personal cuando formaba parte de la banda. En 1941, Doris viajaba con la banda cuando le comunicaron la devastadora noticia de que su hermano Paul había muerto en un accidente de coche. Aunque estaba de luto, decidió actuar esa noche, y su actuación fue tan conmovedora que hizo llorar al público. Su capacidad para soportar las dificultades fue lo que caracterizó su carrera. Con la canción Sentimental Journey, que resonó entre los soldados que regresaban a casa de la Segunda Guerra Mundial, Doris logró su primer gran éxito en 1945. Es significativo señalar que grabó la canción mientras sufría un resfriado, lo que dio a su voz un característico tono ronco. La canción vendió más de 1 millón de copias en su primer año de lanzamiento, consolidando aún más su imagen de estrella emergente. La vida profesional y personal de Doris Day. Doris firmó un contrato con Columbia Records en 1947, lo que supuso el comienzo de su carrera como cantante solista y la primera vez que una mujer actuaba en aquella época. Durante los 7 años que duró el acuerdo, consiguió ganar $1 millón. Al principio tuvo problemas con las canciones que se seleccionaban para ella, ya que las consideraba anticuadas y poco interesantes. Tras abogar por un contenido más contemporáneo,
grabó It's Magic, que se convirtió en un gran éxito. Vendió más de 2 millones de copias y le valió una nominación al Oscar. El hecho de que fuera capaz de grabar la canción en una sola toma cautivó al público del estudio de grabación. Su éxito como músico le permitió llegar a Hollywood. En 1948, los compositores Sammy Cahn y Jalal Stan le propusieron participar en la película Romance on the High Seas. A pesar de no tener experiencia previa como actriz, Doris acudió a una audición y finalmente fue elegida por el director Michael Curtis para el largometraje. Doris fue elogiada por Curtis como la joven más perfecta que jamás había visto. Gracias a la popularidad de la película, pudo iniciar su reconocida carrera en la industria cinematográfica. Doris protagonizó varios musicales populares durante la década de 1950, entre ellos Calamity Jane en 1953 y The Pajama Game en 1957. Durante el rodaje de Calamity Jane, realizó sus propias acrobacias e incluso se rompió una costilla para interpretar a una valiente mujer de frontera. Con casi 3,7 millones de dólares recaudados en taquilla, la película fue un gran éxito. Su versatilidad se puso aún más de manifiesto en The Pajama Game, que ayudó a la película a recaudar 5 millones de dólares y consolidó su estatus de actriz principal en Hollywood. Retos en la vida personal. Aunque Doris Day era el interés amoroso de la nación americana, su vida privada era cualquier cosa menos un sencillo cuento de hadas. Sufrió traiciones, duelos y una serie de relaciones insatisfactorias que a menudo la dejaron desamparada. Soportó todas estas situaciones difíciles tras su radiante sonrisa y su encanto natural en televisión. Cuando a los 17 años se casó por primera vez con el trombonista Al Jordan, se inició un ciclo doloroso. Aunque su madre tenía fuertes sentimientos sobre el tema, Doris estaba enredada en lo que ella veía como amor. La realidad, sin embargo, era un poco más siniestra. Jordan mostraba duros abusos, celos y posesividad contra otras personas. El día siguiente a su boda fue la primera vez que la golpeó. A partir de entonces, el grado de violencia fue en aumento. Jordan empezó a acusar a Doris de engañarle cada vez que tenía ocasión, y su rabia acabó por dominarle. Cuando Doris estaba embarazada de su único hijo, Terry, fue objeto de uno de los ataques más salvajes de Jordan. La golpeó tan duramente cuando se negó a abortar que estuvo a punto de perder el embarazo. Él había abogado por el aborto para ella. En el 8º mes de embarazo, la llevó a un lugar remoto con una pistola, amenazando con matarlos a los dos. Doris logró escapar combinando la rapidez mental con el instinto de supervivencia. Era consciente de que no podía seguir casada con el hombre con el que se había casado. Aunque hubiera dado a luz a un niño sano en febrero de 1942, quedó permanentemente marcada por el incidente. Nunca dio marcha atrás una vez que solicitó el divorcio. Pero las heridas que Jordan le había causado permanecían. Doris admitiría más tarde que, desde aquel día, se acordaba de aquella terrible noche cada vez que se sentaba cómodamente en el asiento delantero de un coche. Se casó en segundas nupcias con el músico George Wadler, lo que parecía un nuevo comienzo. Parecía que él le proporcionaba la compañía que ella buscaba, y habían sido compañeros de banda cuando se conocieron. Sin embargo, Butler se mostró distante e inaccesible poco después de casarse en 1946. Su declaración de que no podía soportar la idea de casarse con alguien cuya notoriedad era mayor que la suya fue la gota que colmó el vaso. Tras solo 8 meses de matrimonio, tomaron la decisión de divorciarse. Doris estaba destrozada. Entonces llegó Martin Melcher, el hombre que cambiaría su vida de un modo que nunca habría imaginado. Bajo el pretexto de su devoción por ella, se convirtió en su manager y adoptó a su hijo, Terry. Confió en él incondicionalmente durante más de 2 décadas, sin darse cuenta de que la engañaba entre bastidores. Doris no tenía ni idea de que Melcher y su socio, Jerome Rosenthal, se apropiaban en secreto de su dinero y utilizaban sus beneficios para financiar empresas fraudulentas e inversiones fallidas. Sin que ella lo supiera, le arrebataron toda su herencia, valorada entonces en más de 150 millones de dólares. La traición no se detuvo ahí. Doris descubrió todas las mentiras que rodeaban a Melcher tras su prematura muerte en 1968. Además de enterarse de que no tenía dinero, también supo que Melcher la había inscrito en secreto en un programa de televisión llamado The Doris Day Show sin obtener su consentimiento. No tuvo más remedio que cumplir su compromiso porque era la única forma de saldar las cuantiosas deudas que él le había dejado. En 1974 recibió 22 millones de dólares por daños y perjuicios como resultado de su larga batalla judicial con Rosenthal. Sin embargo,
a raíz de las discusiones que mantuvo con la compañía de seguros. Solo le dieron una parte del importe total. Su estado emocional había quedado dañado y ya era demasiado tarde para repararlo. A pesar de que ya había alcanzado la cima de la fama en Hollywood, Doris había sido defraudada y devastada por la persona en la que más había confiado. A pesar de que ya había alcanzado la cima de su fama en Hollywood. Cuando su carrera en Hollywood tocaba a su fin, Doris Day se centró en la protección de los animales, que se convirtió en su principal pasión, aunque siempre había tenido un lugar especial en su corazón para los animales. Su pasión por ellos se encendió a raíz de un horrible suceso que ocurrió cuando era pequeña. Su perro Tini, que había tenido desde pequeña, murió trágicamente en un accidente de coche. Adoraba a Tini como compañero. Doris estaba destrozada y le dolía el corazón. Nunca olvidaría la sensación de impotencia que sintió en aquel momento y, al hacerse mayor, decidió dedicar su vida a la causa del cuidado de los animales. Siempre recordará esa sensación, incluso cuando trabajaba en el sector del entretenimiento de Hollywood. Doris nunca rehuyó su empatía por el sufrimiento de los animales. En Marruecos, donde trabajaba en el rodaje de El hombre que sabía demasiado, le horrorizaba especialmente el trato cruel que se daba a los animales en el lugar de rodaje. Estaba decidida a no continuar con su trabajo hasta que alguien o algo estuviera acabado. Su influencia y su inquebrantable brújula moral quedan demostradas por el hecho de que sus deseos se cumplieron y los animales recibieron los cuidados necesarios. Esto se debe a que se cumplieron sus expectativas. La creación de la Doris Day Foundation en 1978 fue la culminación de su amor por los animales y la fundación que creó. El movimiento creció rápidamente y pasó de ser un modesto intento de ayudar a los rescates locales a tener un enfoque más amplio y global. Al cabo de un tiempo, la organización sin ánimo de lucro pasó a llamarse Doris Day Animal Charity, o DAV. Además, empezó a centrarse en cuestiones más generales, como iniciativas para esterilizar a los animales y evitar que nacieran un número excesivo de mascotas. Desde 1995 es la impulsora de la iniciativa World's Pet Day. El objetivo de este programa es concienciar sobre la importancia de esterilizar a los animales de compañía antes de que puedan reproducirse. Con el tiempo, se convirtió en un movimiento mundial que ayudó a millones de animales a disfrutar de vidas más sanas y acabó extendiéndose a más de 70 países. Doris creó un santuario para animales necesitados cuando vivía en Carmel Valley, California. Su casa fue la sede de este santuario. Asumió personalmente la responsabilidad de salvar a varias mascotas y asegurarse de que fueran alojadas en lugares seguros. No era raro que tuviera 30 perros al mismo tiempo, y se aseguraba de que cada uno recibiera los cuidados y el afecto que merecía. Si bien es cierto que Doris ya no trabaja en el mundo del espectáculo, su influencia en el cuidado de los animales no ha hecho más que crecer desde su marcha de Hollywood. Utilizando su conocido perfil para concienciar sobre el problema que más le importaba, luchó por mejoras legislativas, se opuso al trato inhumano de los animales y promovió reformas legislativas. También expresó su oposición al trato inhumano de los animales. Incluso cuando se acercaba el final de su vida, Doris siguió comprometida con la causa de la preservación de los animales, a la que dedicó tiempo y dinero. Casi todo el mundo quedó completamente sorprendido cuando lanzó un nuevo álbum en 2011 titulado My Heart. Tenía 89 años en el momento del incidente. El CD incluía varias canciones que ya habían sido grabadas anteriormente, entre ellas algunas escritas por su difunto hijo Terry. También había otras melodías. Doris se convirtió en la artista de más edad en alcanzar un top 10 de álbumes con contenido nuevo en el Reino Unido gracias al éxito financiero que supuso la publicación de este disco tan personal. El Reino Unido fue el escenario de este logro. Optó por mantener un gran grado de reclusión evitando por completo las entrevistas y las apariciones públicas. Aunque tuviera éxito, hizo su aparición pública de despedida en 2019 al cumplir 97 años. En su aparición pública de despedida, expresó su agradecimiento a sus seguidores por continuar con su labor. Falleció tranquilamente en su propia casa unas semanas después. Su muerte se produjo pocas semanas después. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras del mundo del cine. Además de sus dotes como actriz y cantante, tenía muchas otras habilidades. Fue una firme defensora de los que no tenían voz, pero quienes la conocieron bien se dieron cuenta de que su mayor contribución fue a las vidas de los innumerables animales que rescató, no en la gran pantalla, aunque su hermosa voz y su sonrisa contagiosa son lo que el mundo recuerda de ella. Quienes la conocían bien se dieron cuenta de que su mayor contribución no estaba en la pantalla. Lo que la gente más recordaba de ella era su contagiosa sonrisa y su increíble voz.
Por otra parte, aunque Doris había dedicado toda su vida a la causa que era más importante para ella, una nube se cernía sobre sus primeros años. Quedaría totalmente aislada de su único nieto, Ryan Melcher, debido a un difícil conflicto familiar que se desarrollaba entre bastidores. El resultado del conflicto sería este. No fue hasta la muerte de Doris Day que todos se dieron cuenta de esta terrible realidad. Debería haber sido una época de amor y amistad mientras Doris Day se hacía mayor, pasando tiempo con sus seres queridos y los animales que amaba, pero esto no tuvo lugar. Sin embargo, entre bastidores de lo que parecía ser una vida maravillosa en Carmel Valley, algo siniestro estaba ocurriendo. Su único nieto, Ryan Melcher, que había sido un nebuloso amante de su abuela durante su infancia, fue apartado de su vida hace más de 14 años. Esto ocurrió en un lapso de más de 14 años. 2019 fue el año en que el público se enteró de la terrible verdad. Como Doris ya había fallecido, Ryan y el resto del mundo se enteraron de su fallecimiento a través de Facebook. Esta aterradora constatación dio a Ryan la confirmación de lo que había estado pensando durante mucho tiempo. La herencia inesperada de Doris Day. Las acciones de cierta persona le habían impedido ver a su abuela. Cuando Doris Melcher, que nunca había tenido más hijos, murió en 2004, empezaron los problemas. Nunca había tenido un hijo. Terry, un productor musical muy respetado, ha sido un habitual en la vida de su madre desde que empezaron a salir. A pesar de las dificultades de su relación, siguieron manteniendo un fuerte vínculo entre ellos. La muerte de Charlie dejó un vacío y la relación entre Ryan y Doris empezó a deteriorarse porque Charlie ya no estaba para servir de puente entre ellos. La razón era que Charlie había estado allí antes de morir. Casi inmediatamente después de la muerte de Charlie, Doris invitó a Ryan a cenar, aparentemente en un intento de reparar su relación. Esta invitación parecía ser un esfuerzo por arreglar las cosas entre ellos. Ryan llevaba mucho tiempo esperando este momento. Desde el divorcio de sus padres en 1997, la relación entre él y Doris se había vuelto tensa. Esto marcó el comienzo de un periodo difícil. La invitación a cenar supuso una gran oportunidad para recuperar lo que se había perdido. Sin embargo, a pesar de ello, un tipo llamado Bob Baccarat tomó medidas para impedir que Ryan tuviera la oportunidad de conocer a su abuela. El encuentro privado entre Ryan y Bechara, que era el director comercial de Doris, tuvo lugar en el Sacre, que era un hotel boutique de Carmel del que Doris era copropietaria por aquel entonces. Se solicitó la presencia de Ryan en la reunión. Fue en ese momento cuando Ryan se enfrentó a una pregunta bastante gélida y calculada. Esta fue la pregunta que se le hizo: ¿por qué quieres ver a Doris? Teniendo en cuenta que Doris es mi abuela. Ryan reflexionó sobre el asunto en un momento posterior y se quedó asombrado y confuso al respecto. Era completamente inconsciente de lo que había ocurrido. Por otra parte, la respuesta que recibió le causó una gran angustia. Cuando Bechara le comunicó que no le permitiría verla, le informó de las circunstancias que había detrás de la situación. Tuvo la impresión de que el problema lo habían causado los padres de Ryan, así como problemas que habían surgido anteriormente en el seno de la familia. Fue precisamente en ese momento cuando la interacción de Ryan con su abuela y su comunicación con ella llegaron a su fin. A lo largo de los años, se hicieron numerosos intentos de volver a ponerse en contacto con ella, pero fueron recibidos con silencio. Según las acusaciones, Bechara había extendido su poder sobre la vida de Doris construyendo verjas de seguridad alrededor de su casa y restringiendo el número de personas a las que se permitía visitarla. Durante este tiempo, la otrora acogedora diva se vio de repente completamente sola, a pesar de que llevaba décadas abriendo su corazón a fans y animales. Habían pasado 30 años desde que ella había comenzado a trabajar en este proyecto. En el momento del fallecimiento de Doris en 2019, a los 97 años, Ryan ya se había hecho a la idea de que nunca tendría la oportunidad de dar el último adiós a tu madre. Por otro lado, le molestaba la angustia de los años que habían dejado de pasar juntos. La muerte de Doris Day y los recuerdos de Ryan Melcher tras su fallecimiento. No fue hasta unos días después de su fallecimiento cuando Ryan rompió por fin su silencio y reveló la devastadora realidad de su ruptura en su página de Facebook. Sus declaraciones tocaron la fibra sensible de la audiencia porque siempre habían pensado en Doris como una mujer que apreciaba a su familia y se dedicaba por completo a pasar tiempo con ellos. La comunidad se dividió por sus comentarios, que causaron revuelo. En respuesta a quienes han preguntado por el fallecimiento de mi abuela, me gustaría hablar con ustedes. Como la mayoría de ustedes, me enteré de su fallecimiento a través de diferentes redes sociales.
La razón por la que no se me permitió visitar a mi abuela durante un periodo de 14 años se debió a que su administrador, Bob Bechara, también controlaba su patrimonio y restringió mi acceso a su vida. Esto era atribuible al hecho de que él estaba a cargo de la herencia de mi abuela. A pesar de que es una realidad que me estruja el corazón, no tengo más remedio que reconocer que hay mucho más en la narración. Los entregados seguidores de Doris Day quedaron desconcertados por la noticia, que les sorprendió por completo. Independientemente de las circunstancias, es inconcebible que una madre conocida por su compasión y generosidad se escude en su propio nieto. Por otra parte, Bechara refutó las acusaciones de que se había comportado de forma inapropiada. Según él, se habían hecho múltiples intentos de restablecer la relación entre Ryan y Doris, pero Ryan había rechazado todos y cada uno de estos numerosos intentos. Afirmó que Ryan había rechazado todos estos intentos. En respuesta a una declaración anterior que Ryan había publicado en su sitio web, presentó su respuesta. En ese post, Ryan había pedido que la gente se abstuviera de ponerse en contacto con él de cualquier manera, ya fuera por Hollywood o por su famosa abuela. Su petición se hizo en relación con la declaración que se hizo. Por otra parte, muchas otras personas tenían sus reservas. Sin embargo, un gran número de personas llegaron a la conclusión de que Doris, conocida por su intensa necesidad de aislamiento, podría haber estado simplemente intentando separarse del resto de la sociedad. Por otra parte, un gran número de personas opinaba que sus allegados se habían aprovechado de su confianza al gestionar sus interacciones y restringir el número de personas que podían ponerse en contacto con ella. Independientemente de las circunstancias, hay algo que no puede alterarse de manera significativa. Por todos es sabido que Doris Day, considerada una de las figuras más admirables de la historia de Estados Unidos, falleció en un terrible accidente antes de tener la oportunidad de conocer a su único nieto. Tras su partida, a Ryan solo le quedaron preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de pérdida. Tras su partida, esto era lo último que le quedaba por hacer. El nieto de Doris Day, que entonces tenía 41 años, llegó a la conclusión de que los últimos años de su abuela no fueron tan apacibles como parecían en sus años de jubilación. Cuando se trataba de este tema, todos y cada uno de nosotros teníamos una sospecha. A lo largo de varios años, Doris se convirtió en un símbolo de alegría a los ojos de todas y cada una de las personas de la escena internacional. Era una persona muy conocida cuya actitud positiva y actuaciones genuinas alegraron a un gran número de personas de todo el mundo a través de sus actuaciones. A pesar de la sombría realidad de sus últimos años, que incluían aislamiento social, acceso limitado y preguntas sin resolver, ha dejado tras de sí una sensación de misterio que permanecerá con ella durante mucho tiempo. Y es que ha dejado tras de sí una sensación de misterio. Ryan Melcher era incapaz de dejar de pensar en los años que había pasado con su abuela, incluso después de que ella hubiera fallecido. Nunca dejó de pensar en aquellos momentos de su vida. A menudo se preguntaba si ella le había preguntado alguna vez por qué había dejado de ir a verle, la posibilidad de que le hubiera ocultado lo que ocurría, o la posibilidad de que simplemente hubiera tomado la decisión de dejar de comunicarse con su familia. Numerosas personas, entre ellas Charlie Cullen Walters, publicista de Doris desde hace mucho tiempo, opinan que la versión de Ryan no es exacta ni completa. Aunque hubo numerosos intentos de que Ryan y Doris volvieran a estar juntos, sobre todo después de que Doris cumpliera 90 años en 2014, Ryan había tomado la decisión de mantenerse al margen de tener una relación romántica con Doris. Según Walters, era el caso independientemente de si se habían hecho o no tales esfuerzos. Dicho esto, hay miembros de la familia de Doris que opinan que su manager tuvo un impacto significativamente mayor en su vida de lo que la mayoría de la gente es consciente. Independientemente de quién haya sido el responsable o de cuál haya sido la causa, el resultado es siempre el mismo cuando se produce. A pesar de que Doris Day y su nieto habían estado separados durante un tiempo considerable, fueron incapaces de volver a hacer las paces el uno con el otro. Los últimos años de Doris se caracterizaron por un gran compromiso con el bienestar animal. Además de la lucha interna que existía entre su familia, dedicó la mayor parte de su tiempo a tratar con perros que habían sido rescatados, a cuidar de los animales que vivían en su rancho de 11 acres y a apoyar proyectos que fomentan la esterilización y castración de animales. Hacía tiempo que había abandonado la magnificencia y el brillo de Hollywood para dedicar su tiempo a una causa que consideraba sumamente importante para ella. Era algo que ya había logrado antes de abandonar la industria de Hollywood. Además, era conocida por su ingenio y por su forma de vivir la vida relativamente sencilla. A pesar de haberse convertido en una celebridad de Hollywood,
Doris llevaba una vida sencilla, comía en platos de papel y tenía una lavadora en su habitación. A pesar de ser una persona famosa, seguía adelante y hacía esto. Ella, por ejemplo, no aceptó la Medalla Presidencial de la Libertad ni los Kennedy Center Honors en vida, como consecuencia de su falta de interés por llamar la atención o ganar premios. Nunca aceptó ninguno de ellos. El relato de la vida de Doris y los misterios que rodean sus últimos años, por otro lado, siguen interesando tanto a admiradores como a historiadores, a pesar de que ella prefirió mantenerse alejada de la mirada pública. En 2019, su fallecimiento no solo marcó el final de una era, sino que también generó una nueva conversación sobre las partes menos favorables de la vida de los famosos. Su fallecimiento coincidió con el comienzo de una nueva era. En cambio, el legado que deja Doris Day es inalterable e inquebrantable. Era algo más que una actriz y cantante, era una persona fascinante y polifacética. Fue una mujer que triunfó sobre el desamor en numerosas ocasiones y luchó contra viento y marea. A perpetuidad, será considerada una fuerza destructiva de la naturaleza. La lección que puede extraerse de su historia es que incluso las estrellas más brillantes pueden tener lados sombríos. Su historia habla de perseverancia, amor y misterio. Su historia nos recuerda que todo es posible dentro de lo razonable. El legado de Doris Day. Doris Day está considerada aún hoy una de las figuras más queridas e importantes de la historia de Hollywood. Tuvo una carrera en la música, el cine y la televisión, y a lo largo de su carrera, cautivó a los espectadores con su encanto radiante, su talento sin esfuerzo y su persona sana. Aunque falleció en 2019, sus contribuciones al bienestar de los animales y a la industria del entretenimiento siguen siendo vitales. Durante la segunda mitad de la década de 1940, Doris Day saltó a la fama como cantante gracias a la calidez y expresividad de su voz. La grabación de Sentimental Journey, que se convirtió en un himno para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su posición como fenómeno musical. A lo largo de su carrera, grabó más de 600 canciones, algunas de las cuales se convertirían en clásicos, como Secret Love, ¿Qué será?, And Será, Whatever Will Be, Would Be. Su inconfundible estilo vocal, que incorporaba elementos del pop, el jazz y la big band, influyó en varias generaciones de cantantes. Tras pasar de la industria musical a la cinematográfica, Day se convirtió en una de las superestrellas de mayor éxito económico de las décadas de 1950 y 1960. Mostró su versatilidad al aparecer en películas como Pillow Talk, Calamity Jane y El hombre que sabía demasiado, en las que interpretó personajes que iban desde comedias disparatadas a tragedias fascinantes, además de estar emparejada regularmente con protagonistas como Cary Grant y Rock Hudson. Su personaje en pantalla destila calidez, independencia y comicidad. A pesar de que muchas de sus películas reflejaban la domesticidad idealizada de la América de mediados de siglo, sus papeles mostraban a mujeres fuertes impulsadas por sus carreras. Esto supuso un cambio positivo respecto a las representaciones tradicionales de los personajes femeninos en el Hollywood de la época. Más tarde, Day creó la Doris Day Animal League y la Doris Day Animal Foundation para demostrar su dedicación al bienestar de los animales. Gracias a su defensa de una legislación más estricta contra el maltrato animal y a su apoyo a proyectos de esterilización y castración de animales, alcanzó popularidad como voz clave del trato humanitario a los animales. Sigue teniendo un impacto significativo en los derechos de los animales, lo que constituye una parte importante de su legado. Incluso en los tiempos modernos, la obra de Doris Day sigue influyendo en artistas y actores. Sus películas y su música siguen siendo muy apreciadas. Se la reconoce como una dama que utilizó su estrellato para marcar la diferencia en el mundo, además de ser un símbolo de la edad de oro de Hollywood. Su legado perdurará durante muchos años. Su legado es una muestra de gracia, generosidad y tenacidad, y siempre servirá como recordatorio del poder que se deriva de tener tanto habilidad como compasión. ¿Qué opina de la sorprendente revelación del nieto de Doris Day ahora que se ha conocido la verdad? ¿Debería Hollywood revelar más abiertamente las dificultades personales de sus principales estrellas? Cuéntenoslo en los comentarios a continuación. Para obtener más información exclusiva sobre Hollywood, no olvide pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirse.